Bienvenidos a este cargo del cambio climático desde Sharm el Sheikh, Egipto, de la COP27. Estamos acá en las negociaciones en donde está pasando todo. Este especial, como ustedes saben, se llama Voces desde el Sur Global y nos interesa mucho tener las voces desde el Sur Global y lo que está pasando en este momento. Para resumir, las negociaciones no han sido otra cosa que lo que fueron hasta ahora. Siempre es un resumen de lo que viene pasando. Las negociaciones no hay que verlas como algo aislado, sino como hay muchas negociaciones intermedias que son resultados y van a resultar en estas negociaciones que vienen un poco más difíciles. El panorama internacional fue bastante complicado, evidentemente el post-COVID y el panorama en Europa de la guerra nos viene trayendo algún tipo de complicaciones en las cuestiones financieras y en las cuestiones de logística inclusive. La Unión Europea no está tomando el rol central que venía tomando hasta este momento, obviamente siempre es uno de los líderes, pero en lo que hace a mitigación, adaptación, loss and damage, son los temas principales. Obviamente esta COP tiene el lema de Together for Implementation y es todo un mensaje, es juntos por la implementación. La implementación es lo que nos falta en este momento y no es solo un lema, sino es el leitmotiv de esta COP. Estamos acá con la senadora nacional de Argentina, Gladys González. Un gusto tenerla acá, Gladys. Un placer. Muchas gracias por estar acá. Y con Diana Guzmán Barraza, que es experta del clúster de expertos de cambio climático de la Secretaría de las Naciones Unidas. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, gracias por la invitación. Perfecto. Gladys, para comenzar, bueno, esta es una COP bastante atípica. Claramente nos encontramos con un escenario complicado a nivel internacional, desde la inflación y esto. Nosotros sabemos que las negociaciones internacionales, lo que hacen las conferencias de cambio climático, tienen que ver mucho con la financiación. Al estar en un panorama económico bastante complicado, vemos esto como un problema o lo vemos como una dificultad más a la hora de las mesas de negociación. Ahora, ¿en qué página estamos en la Argentina? En la Argentina, ¿en dónde estamos? ¿Cómo está legislativamente? Como para empezar a pensar desde local a lo global. Bueno, la verdad que has hecho una introducción de un poco el aire que se respira en la COP, de tensión respecto a lo que hemos venido a plantear y venimos planteando en todas las COPs los países del sur global, que es que los países del norte global cumplan con sus compromisos de financiamiento. Claramente en Argentina, como en muchos de los países del sur, enfrentamos el desafío del cambio climático en conjunto con problemas muy importantes estructurales de pobreza, de desempleo, de inflación, lo que generalmente o en realidad mayormente complica la agenda de cambio climático a la hora de encontrar el financiamiento y de la priorización de las políticas públicas. Por lo tanto, el tema del financiamiento es y viene siendo el tema más tenso en este escenario que vos bien describiste, en donde luego del COVID, en donde todos pensábamos que la recuperación iba a ser verde y la concientización de la humanidad y de los líderes del mundo nos iban a llevar por ese camino, la verdad es que el freno ante justamente la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los combustibles, la crisis energética en el mundo, desequilibró esas expectativas en realidad y esas prioridades y hoy ha complejizado mucho más esa ayuda que estamos esperando de los países del sur. Sin embargo, desde Argentina nosotros venimos sosteniendo una política de compromiso de cambio climático. Tenemos un andamiaje institucional que lo hemos consagrado en una ley marco de cambio climático, tenemos un gabinete de cambio climático, entendiendo que el desafío es de todas las áreas del Estado. Hemos presentado una NDC ambiciosa, vinimos hoy día aquí a esta COP presentando esa NDC actualizada, nuestros lineamientos de la estrategia de largo plazo, pero también otra vez con la necesidad de ese financiamiento. Tenemos un compromiso nacional, entendemos que en algún caso también es una oportunidad, si sabemos ver el largo plazo, de solucionar nuestros problemas estructurales de pobreza, inflación y demás, si podemos llevar a cabo este proceso de transición también de manera justa, ¿no? Considerando las oportunidades, pero también los riesgos, sin dejar a nadie afuera, como decimos en Naciones Unidas, sin dejar a nadie atrás.
pero necesariamente el reflejo de esa política pública se ve en el presupuesto nacional. Y ese presupuesto hoy de ninguna manera, digamos, nos acompaña frente a nuestras necesidades en lo rápido que tenemos que hacer los cambios, la necesidad de acompañar al sector privado con financiamiento en desafíos locales de la macroeconomía, pero también en esta necesaria ayuda que todos pedimos en los países del norte. Y creo que eso nos condiciona, el compromiso está, la convicción de cuál es el camino está, pero también el diagnóstico difícil de enfrentar en nuestro país y en muchos de los países del sur para poder llevar esos cambios adelante y estar a la altura de los objetivos de la humanidad frente al cambio climático. Muchas gracias, Lali. Totalmente de acuerdo. También lo tenemos que ver como una oportunidad, pero dentro de eso también tenemos que ver los riesgos y la oportunidad que genera para los países de Latinoamérica. Y hablando de oportunidades, me viene muy bien para introducir a Diana cuáles serían las oportunidades, cuáles serían los riesgos en base a estas negociaciones, en base al mercado de carbono. Bueno, precisamente para ayudar a los países en vías de desarrollo, bueno, y a todos los países a cumplir sus objetivos determinados a nivel nacional, existen mecanismos de cooperación voluntaria entre las partes a los acuerdos de París, es decir, bueno, las oportunidades para todo el mundo, ¿verdad? Y estos mecanismos comúnmente se refiere a ellos como el artículo 6 simplemente porque es el sexto artículo. Bueno, dentro del artículo 6 existen mecanismos de cooperación voluntaria, el 6.2 en específico y el 6.4 son las dos alternativas que tenemos que tienen que ver con mercados de carbono. Y tenemos también el 6.8, que es transferencia de conocimiento y otro tipo de cosas que no son precisamente intercambios de créditos de carbono. ¿Qué es esto de los créditos de carbono? Bueno, ahora tiene un nuevo nombre, estas transacciones se llaman ITMOs en inglés, Internationally Transferred Mitigation Outcomes, y es un crédito de carbono que podemos intercambiar entre países precisamente para ayudar al flujo de financiamiento. Y bueno, básicamente esta es una gran oportunidad para los países latinos porque efectivamente, bueno, no tenemos suficientes recursos para actuar a la velocidad que necesitamos actuar. Tenemos muchos problemas domésticos, ¿verdad?, entre que ocuparnos y preocuparnos. Y esto nos abre las puertas de poder de recibir algún apoyo adicional a través de transferencia de crédito de carbono. ¿Cómo funciona esto? Bueno, simplemente el país que es huésped, el host country, el país huésped, implementa un proyecto de mitigación en el cual los resultados de mitigación, por eso International Transfer Mitigation Outcomes, se transfieren al país que compra bajo un acuerdo, ¿verdad?, establecido antes de hacer el proyecto de mitigación, se establece el acuerdo y de esta manera el país receptor recibe la ayuda financiera, al final de cuentas tiene todos los beneficios colaterales, además de los beneficios compartidos para el mundo en los sectores que sean de prioridad o que tal vez no se pueden alcanzar a cubrir con los recursos nacionales. Y de esta manera, bueno, es ganar-ganar. Y sin embargo, bueno, claro, para evitar que haya el conteo doble de emisiones en los inventarios de emisiones, se hace un ajuste justamente de estas emisiones en el que el país receptor aumenta las emisiones que se transfieren dentro de su inventario y el otro país los va a reducir. Entonces, el beneficio físicamente se instala en el país huésped y el país que compra, bueno, tiene el beneficio para su NDC, y recibimos financiamiento. Entonces, fue una oportunidad muy grande de poder avanzar con proyectos que quizá normalmente no podríamos cubrir. Gracias, Diana. Esto es muy esclarecedor porque todos comenzamos a hablar del famoso artículo 6 y bueno, de esto se trata y que todos los años además va evolucionando como ritmos, que cambian las siglas, pero nadie entiende muy bien qué es. Bueno, es esto. Nosotros tenemos que empezar a preparar a los equipos técnicos como para que empiecen a estar empapados y que puedan trabajar con la Secretaría de Naciones Unidas para validar sus NDC de forma efectiva. Y por eso también estábamos hablando anteriormente sobre esa forma de capacitación, ese crecimiento que habías hablado en desarrollo. Sí, es importante también mencionar que necesitamos efectivamente entender bien cuáles son las oportunidades, pero también los riesgos, porque existen riesgos de sobrevender los resultados de emisión. Entonces, ¿a qué me refiero con sobrevender? Como tenemos que hacer un ajuste dentro de los inventarios de emisiones, puede ser que
bueno, que estemos usando estas oportunidades para proyectos que quizá lo hubiéramos hecho con recursos domésticos. Ahí es donde hay que tener el cuidado de no caer en ese riesgo de sobreventa. Y hay un montón de estrategias que se pueden hacer, que necesitamos que la gente involucrada en los ministerios adecuados entiendan para que se pueda planificar cómo es que se va a alcanzar los objetivos a nivel nacional y que no utilicemos esos mismos proyectos para irnos. Exacto, entonces hay que hacer, ese es el riesgo, es un riesgo muy grande porque al transferir los resultados de emisión significa automáticamente que para el país va a ser más difícil alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Entonces se trata de apoyar, pero tenemos que hacerlo de manera adecuada. ¿Cómo de manera adecuada? Bueno, se hace una serie de, ¿verdad?, de estrategias, comenzando por hacer un análisis profundo de las alternativas que tenemos dentro de cada país. Estos estudios se llaman Mitigation Activity Cost Curves, o sea, es una curva de costos y actividades de mitigación, en el que se hace un análisis técnico, económico de todas las necesidades del país y de las alternativas, se ordenan en dólares por tonelada de CO2 reducida, para que de esa manera podamos elegir, bueno, el NDC con recurso propio lo vamos a hacer con estas actividades de mitigación, y de ahí las que tienen un costo mayor son las que abrimos a otros países. Bueno, en términos de dinero, ¿verdad? Del costo de mitigación. Pero también pueden ser ciertos sectores, porque puede ser que dentro de, no sé, el sector energía, nosotros vamos a implementar domésticamente cierto número de megawatts, de estos megawatts en adelante es que podemos hacer, o ciertas tecnologías que quizás no tenemos la expertise doméstica, son las que se pueden abrir, pero siempre bajo una estrategia. O sea, es importante aprovechar estas oportunidades, pero más importante aún es entender primero cómo hacerlo, y para esto, sin duda, debemos avanzar hacia las capacitaciones locales, de fortalecer las capacidades locales dentro de los ministerios, y de esa manera poder avanzar con orden. Y ahora, obviamente nosotros tenemos que avanzar en esas capacidades, pero ¿qué avances ves? Yo escuchaba muy atentamente, porque hoy día lo que está pasando en Argentina y en algunos países latinoamericanos, dependiendo cuánto han avanzado en regular el tema del mercado, no entendiendo mercado regulado, sino qué empezaron a decir desde la legislación o desde el Estado respecto de lo que está pasando en el mercado. Argentina tiene una ley de cambio climático que solamente construye su andamiaje institucional, no tiene fondo para el cambio climático, ni está avanzando de manera federal en la construcción de las herramientas, ni en registro, ni poniendo cupos todavía. En cambio, Brasil o Colombia o Chile están avanzando ya con construir desde el sector público algunas herramientas para dar este marco. Ahora bien, pensando en el futuro, lo que hoy está sucediendo es más bien mercado voluntario, digamos, ya hay entre privados algunas compensaciones o lo que es la venta y compra de lo que son certificados de carbono, fundamentalmente desde el sector de hidrocarburos, que está invirtiendo o accediendo a certificados de carbono forestales o de la agricultura para poder compensar sus emisiones. Y ahí, digamos, el mercado en Argentina todavía es pequeño, no hay regulaciones federales. Entiendo que después, cuando en efecto, no sé en cuánto tiempo será, pero el mundo en estos ámbitos se ponga de acuerdo en tal vez un registro común de certificaciones, en cómo contabilizar esto que recién decías tan claramente, de cuál es el adicional que vos permitís que salga fuera de país y qué es lo que en efecto te guardás para poder cumplir con tu compromiso de NDC. Hoy día, la verdad que vamos despacito, y creo que todavía, hasta que nos pongamos de acuerdo en el mundo cómo va a ser ese registro y esa contabilidad, todavía hay un espacio para este mercado voluntario entre privados que también genera una oportunidad de financiamiento hasta que esto lo logremos ordenar, ¿no? Y logremos en efecto que cada país cumpla con su compromiso y que reduzcamos lo que haya que reducir, vendamos el adicional y compensemos aquello que no podemos reducir de ninguna manera, que eso también tiene que estar claro, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo en los sectores de la economía, aquellos que cuando no hay una innovación o una tecnología, el sector de hidrocarburos le pasa, ¿no? Tal vez pueda introducir tecnología para reducir, pero va a llegar un punto en donde si no existe esa tecnología, sí o sí va a tener que salir a compensar
pensando en la meta Net Zero 2050, ¿no? Y ahí me parece que en esta transición está esa oportunidad. En Argentina hay proyectos de inversión sobre deforestación evitada, proyectos forestales, proyectos de ganadería silvopastoril, todavía despacito, pero por ejemplo la provincia de Jujuy ya hizo un marco regulatorio para incentivar mercado de carbono e ir por lo menos teniendo un conocimiento de las operaciones que se hacen en el territorio de la provincia, también con la idea de incentivar este mercado. Claramente es una oportunidad de financiamiento, creo que por eso siempre, y hoy estuvimos en la mesa en donde escuchamos a los negociadores argentinos contarnos sobre esto, estamos todos atentos a cómo avanza Artículo 6, porque este mercado voluntario tal vez luego, justamente frente a las reglas para que el mundo cumpla con su misión principal, que es salvarse, claramente podamos tener claro esta contabilidad, lo cual va a poner un marco que claramente va a generar para el sector privado o para el sector productivo, digamos, determinadas reglas que hoy no, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los países creo, no existen desde el marco público. Entonces, me parece que por lo menos por ahora debemos incentivar que eso siga sucediendo porque en nuestro país eso genera financiamiento. Estuve, y les cuento no es una anécdota, sino una reunión que yo tuve con una empresa de hidrocarburos que tiene una meta muy ambiciosa en Argentina de poder llegar a net zero en el 2026 y para eso está invirtiendo en 50.000 hectáreas en Argentina de estos 3 proyectos forestales, forestación evitada y silvopastoril, y va a lograr llegar a net zero para el 2026, introduciendo, por supuesto, la tecnología para reducir. Y nosotros estamos trabajando con el sector de hidrocarburos en un marco regulatorio específicamente orientado a emisiones de metano. Y es empezar con un sector, porque tal vez también eso, dependiendo de las experiencias, México empezó registrando todas las huellas de carbono, otros empezaron por sectores. Nosotros estamos trabajando en poder avanzar en justamente poner un plan para reducir emisiones de metano en hidrocarburos, en donde damos la posibilidad de compensar, pero con metas, y damos la posibilidad de vender el adicional dentro del mismo sector. Estamos terminando de hacer, así que les cuento esto porque empezamos a trabajar con el sector y lo vamos a presentar como un proyecto de ley que nos parece interesante porque es empezar con el sector que ya, primero es el principal dentro de lo que son nuestro inventario de gases de efecto invernadero y las del mundo, combustibles fósiles, y segundo, porque es un sector que en la mayoría de las empresas en Argentina ya tienen planificada su hoja de ruta de descarbonización, por lo tanto, esto ya forma parte de su plan de negocios y que nosotros lo empecemos a regular de cierta manera también genera esa oportunidad de financiamiento que decíamos para lograr avanzar en la reducción, por ejemplo, en este caso, en la alianza con lo que es el sector forestal y agropecuario de Argentina. Excelente, sí, sí, o sea, escuchándote también lo que siempre hacemos mayor énfasis y es uno de los temas principales en la COP es la transparencia. Siempre volvemos al punto de la transparencia, de las reglas claras, y por eso este artículo 6 también tiene ese proceso tan engorroso que nos demora muchísimo tiempo en que quede todo establecido, porque la transparencia es fundamental. Claro, claro, la transparencia es fundamental y a propósito de eso, dos comentarios de lo que nos acabas de comentar en cuestión de registros y en cuestión de la participación del sector privado. Bueno, y antes de avanzar con eso, importantísimo avanzar con el tema de metano en el sector de los hidrocarburos. Es una estrategia que a nivel global, si hiciéramos una sola cosa a nivel global y fuera esa la estrategia, avanzaríamos en pasos sumamente grandes, sería sumamente significativo porque bueno, y sobre todo siempre que hay distribución, todos los procesos de extracción de gas, cualquier fuga, bueno, uno, claro, hace todas las operaciones para que se pueda hacer de manera segura, pero también es normal que haya fugas de metano y es sumamente difícil estar al tanto de estas cuestiones porque la extensión del campo es muy grande, o sea, se requieren, bueno, es mucho. Sin embargo, bueno, ahora hay herramientas tanto en campo como satelitales que se pueden hacer en conjunto y de hecho ahora justamente estamos viendo campañas de medición de metano para poder introducir estos temas. Las empresas están cada vez más interesadas en formar parte. Quizá hay esfuerzos muy grandes de algunas compañías, no de todas,
pero bueno, poquito a poquito poniéndose el ejemplo va por ahí. Entonces es una excelente propuesta que sin duda se tiene que impulsar, no nada más en Argentina, sino en toda América Latina y en todo el mundo. Bueno, y en cuestión de los mercados de carbono, antes, como contexto para nuestros, la gente que nos acompaña, antes teníamos únicamente los mercados voluntarios de carbono que siguen existiendo, estos no se han acabado, sin embargo van a estar cada vez alineándose sus reglas con los acuerdos de París, con el artículo 6 de los acuerdos de París. Es un proceso de transición que, bueno, siguen existiendo, ¿verdad? Y bueno, y teníamos antes los mecanismos de desarrollo limpio bajo el protocolo de Kioto, que ya acabó el segundo periodo de compromisos, y ahora se transiciona del CDM, en inglés, el Clean Development Mechanism, el mecanismo de desarrollo limpio, se transiciona hacia el artículo 6 y nos da la oportunidad de unir los esfuerzos del sector privado con los del sector público. Ahora, esto cada país lo tiene que definir, o sea, no está definido cada país tiene que hacer su estrategia, y ahorita les mencioné lo de la curva de costos, pero no es la única, hay un montón de estrategias que podemos considerar para que sea provechoso para el país, pero depende de cada país propiamente de establecer cómo van a participar en los acuerdos de París. Y esa es la gran diferencia en el artículo 6.2 y 6.4. El 6.4 es más similar, que todavía se están estableciendo las reglas, se están negociando, pero es más similar a los mecanismos del protocolo de Kioto. Es una especie de, pues no es continuación, es un mecanismo nuevo, pero es más similar en sentido que hay un órgano central por el que van a pasar el registro y las transacciones. Bajo el artículo 6.2, por lo contrario, depende de cada país establecer sus reglas. Es decir, la Argentina tiene que decidir en qué sectores va a participar, cómo es que lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer el registro, porque hay un registro que se va a establecer, que no está todavía, pero se va a establecer por parte de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o bien pueden decidir hacer un registro doméstico que sea manejado por cada país, o hacer uso de los registros que ya existen bajo los mercados voluntarios. Entonces son tres opciones que se tienen que seguir. Cada país tiene que decidir cómo es que quiere participar, pero sin duda, bueno, el registro y la transparencia siempre ha sido una de las grandes metas, y de otra manera, bueno, y si no hacemos eso, al final no. Exacto, o sea, es importante. Esa es una de las decisiones que tiene que hacer el país, cómo es que vamos a hacer el registro y hasta qué punto participan las empresas privadas, porque si cada país, bueno, decide cooperar con otros, con el resto del mundo bajo estos esquemas, es posible que las partes privadas se negocien entre ellas directamente. Bien, o sea, el gobierno puede tener un rol central si lo desea, puede ser parte central del proceso, o bien también pueden hacer los acuerdos entre las partes privadas de un país contra otro país sin pasar ya después por una vez que el gobierno establezca las reglas, ya no sería necesario pasar por ahí, si ese es el proceso que se establece. Vaya, hay mucha flexibilidad, Y bueno, hay muchos otros detalles que comentar de esto, pero bueno, paso acá la palabra para que podamos seguir. No, sí, es muy apasionante el tema, pero más allá de eso... Súper apasionante. Además es una herramienta de solución, o sea, es una herramienta que hoy necesitamos los países, fundamentalmente, bueno, todos, pero nosotros que estamos pidiendo financiamiento, es una alternativa poderosa para poder encontrar ese financiamiento para nuestros países. Así que por eso es tan apasionante. Totalmente, porque además lo que quería introducir es que nosotros desde Flaxo Chile estamos trabajando en la investigación de la medición del metano, y bueno, ella está colaborando desde el búnker de expertos de la Secretaría de Naciones Unidas con todo el know-how, pero nos llegamos con ese tipo de complicaciones que tenemos en los países de Latinoamérica, como por ejemplo el uso de drones. Necesitan medir con drones y toda la aplicación o todas las autorizaciones son complicadas, entonces nosotros ya tenemos que empezar a cambiar nuestro paradigma, tenemos que empezar a cambiar la forma en la que pensamos, porque necesitamos